Muy buenos días, estimadas amigas y amigos de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión webinar. Les habla su amigo David Gutiérrez. Bien, pues agradecemos sus mensajes mediante los que amablemente nos hacen llegar sus comentarios. Gracias por sus felicitaciones y también preguntas, también sugerencias respecto a los temas e invitados para desarrollar en este espacio que ha sido diseñado para ustedes, en el que expertos comparten su experiencia en temas de interés vinculados a la mejora continua y la excelencia de la educación superior. Aprovecho este espacio para comunicarles que en la búsqueda de proporcionar un servicio que aporte valor a las instituciones de educación superior e impulsar el desarrollo de una educación superior de excelencia, se nos ha otorgado a los CIES, hemos tenido ya la facultad de otorgar el sello de calidad CIACES en el ámbito de las enseñanzas virtuales a los programas de posgrado y a distancia. En breve pondremos a su disposición mayor información respecto a este tema. Bien, pues en esta ocasión abordaremos el tema de la creación, funcionamiento y futuro de la Agencia de Acreditación en Costa Rica, que nos dará la posibilidad de conocer precisamente los mecanismos, actores y en términos generales el modelo de evaluación de la educación superior que opera en ese país hermano. Agradecemos la participación de los asistentes en esta sesión, en su mayoría ubicados en México. Tal es el caso de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un saludo muy fraterno a nuestros amigos, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, de la Benemérita Centenaria Escuela Normal del Estado de Jalisco, de la FES Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNIVA, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Querétaro, también de la Autónoma de San Luis Potosí, de la Autónoma de Sinaloa, también de nuestros amigos de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad de la República Mexicana, de la Universidad de las Baja Californias, también de la Universidad Iberoamericana, de la Intercontinental, de la Universidad José Martí, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, también de la Universidad Politécnica de Guanajuato, de la Universidad Tecnológica Gutiérrez Zamora, también de la Tecnológica de la Sierra Hidalguense y de San Juan del Río. También a nuestros amigos de la Universidad Veracruzana. También contamos con la participación de nuestros amigos en Argentina, de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Nacional del Mar del Plata, en Costa Rica, de nuestros amigos obviamente del SINAES, de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad de Costa Rica, también de la Universidad Técnica Nacional. También contamos con la participación de nuestros amigos en República Dominicana, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en España, de la USAC, en el Perú, del Instituto CICE, de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, en Paraguay, de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad Politécnica y en El Salvador, de la Universidad Gerardo Barrios. Reciban todos de verdad un abrazo y un saludo muy cordial desde la Ciudad de México. También nuestro más sincero agradecimiento por su participación. La sesión de hoy durará aproximadamente 80 minutos, de los cuales 40 serán destinados a la exposición de nuestra invitada de lujo del día de hoy, y el tiempo restante se empleará en resolver las dudas y comentarios que ustedes amablemente nos hagan llegar a través del chat y del espacio destinado en esta plataforma para sus preguntas. Pues bien, para continuar adelante, le pido al ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe, coordinador general de los CIES, que presente a nuestra invitada del día de hoy. Adelante, ingeniero Tamayo. Gracias, David. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por la presencia en esta oportunidad y como parte pues del conjunto de webinars que hemos realizado en el año. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Laura Ramírez Saborio, directora ejecutiva del SINAES, que es el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior en Costa Rica. Laura, aparte de ser una gran amiga,
es una persona altamente calificada, cuenta con mucha experiencia en el sector de educación de nivel superior, tiene más de 20 años de trayectoria en los temas de educación superior en Costa Rica, es graduada en Ciencias de la Educación, en Psicología Educativa y Lingüística, y cuenta con 2 posgrados en la Universidad Católica de Chile. Tiene amplia, como ya mencioné, experiencia profesional en la gestión, calidad y docencia a nivel de educación superior. Amplio conocimiento en procesos de autoevaluación, acreditación, diseños curriculares y gestión de temas regulatorios y de acreditación ante las instituciones nacionales, SINAES y CONESUP. Ha trabajado en el ámbito de la educación superior con y en procesos de alta complejidad de transformaciones institucionales. Es profesora universitaria, ha ejercido diversos puestos de liderazgo en educación superior universitaria, ha sido directora decana y vicerrectora, miembro del Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social en Costa Rica. Su experiencia académica se ha desarrollado tanto a nivel nacional como internacional, como es en el caso de Japón, Chile, España, Perú y Estados Unidos de Norteamérica. Es conferencista en varios espacios académicos y pues como ya dije es actualmente la directora ejecutiva del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior en Costa Rica. Bueno, quiero comentar que esta presentación que va a hacer nuestra querida amiga Laura Ramírez se enmarca dentro de lo que en México estamos construyendo el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Es un sistema que nace con la Ley General de Educación Superior, promulgada hace, pues, en el 20 de abril del presente año, y donde se crea ya el sistema que va a integrar a las agencias nacionales de evaluación y acreditación, entre ellos a los CIES y otras que están presentes. ¿Cuál es el propósito entonces de esta presentación que nos va a hacer Laura? Es un poco conocer en un esquema de benchmarking para nosotros cómo se desarrolla esta experiencia en el país hermano de Costa Rica. Experiencia seguramente de mucha riqueza para nosotros también, porque vamos a conocer las bondades, los beneficios, igualmente algunas áreas de oportunidad que todavía tienen que desarrollar y el impacto que viene dando esta importante agencia de acreditación en el sistema de educación superior de Costa Rica, ¿no? Esta agencia además pues pertenece también al sistema iberoamericano para la acreditación de la calidad de la educación superior, el CIACES, y próximamente ya está en proceso de obtener su certificación de mejores prácticas con este organismo que hoy tiene su sede en Buenos Aires, Argentina. Sin más, pues le doy la bienvenida y agradezco de antemano esa generosidad de Laura por dedicarnos estos minutos para que nos explique su experiencia en el tema tan relevante que es la evaluación y acreditación de la calidad educativa en la educación superior. Pues muchas gracias, Laura, bienvenida y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tan amable invitación. Realmente agradezco a las CIES esta noble invitación que hacen, creo yo, en particular a Costa Rica, y que tengo el enorme honor de
compartirles hoy qué es lo que nosotros hacemos desde el SINAES. Muchas gracias a todo el equipo de las CIES que ha estado conmigo desde que se originó la invitación. Pues permítanme, voy a procurar ser lo más disciplinada con el tiempo. Yo he preparado una presentación que en este momento estoy compartiendo. Por favor, me indiquen si la logran ver en su totalidad. Listo, está en pantalla. Listo, perfecto. Bueno, como lo nombró David y el maestro Miguel Tamayo, pues la idea es compartirles justamente qué es lo que hacemos nosotros como agencia. Nosotros nos denominamos Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior y ojalá que cuando vean esta bandera y estas siglas pues puedan reconocernos. Y la idea es justamente hacer un repaso por las características y las perspectivas de la Agencia Nacional de Acreditación en Costa Rica. Yo tengo 4 objetivos hoy para compartir con ustedes. El primero de ellos es explicar el funcionamiento de la agencia acreditadora SINAES en Costa Rica. Luego explicar cómo está organizado el sistema de educación superior en Costa Rica. Describir el funcionamiento de la agencia, que para efectos de lo que decía Miguel, pues es importante en ese sentido de ese benchmarking, que pues evidentemente hay puntos de encuentro. Y aunque creemos que tenemos muchas cosas semejantes también, ciertamente hay diferencias. Y uno de los objetivos es también señalar algunos retos y desafíos que tenemos nosotros como sistema. Bueno, yo además quisiera, y no me referí a eso al principio, pero agradezco la participación de tanta diversidad de instituciones, de personas, no solo de México, sino fuera de México, que nos acompañan en esta conferencia. Por ahí ya vi algunas personas amigas de SINAES en Costa Rica. Y habiendo dicho esto, pues, aunque pareciera una obviedad, a mí siempre me parece importante ubicar a la gente dónde está Costa Rica. Y siempre decimos, pues son bienvenidos a nuestro país. Estamos ubicados en Centroamérica. Somos un país de más de 51,000 kilómetros cuadrados y somos cerca de 5 millones de habitantes. Entonces, pues de más está decirles que son bienvenidos a este país en característica de turistas y también para fines académicos. La agencia pues estará gustoso de recibirlos. Si me lo permiten, quisiera compartirles un video muy pequeño sobre logros que ha tenido la agencia. Permítanme un momento para compartirles este videito y ya regresamos a la presentación. Déjenme un momentito nada más. Ya vamos a la presentación. Por favor, nada más me confirma, David, si están viendo el video en este momento, si se ve la pantalla del video. Sí, estamos mirando la imagen de YouTube, solamente play. Perfecto. Listo. Muy bien. La Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, ha logrado avances importantes gracias al apoyo de las universidades y parauniversidades que integran el sistema, así como del sector académico nacional e internacional. De acuerdo con la Ley 8256, SINAES tiene principalmente 2 mandatos. El primero, contribuir al mejoramiento permanente de la calidad educativa a través de los procesos de evaluación con fines de acreditación a los que voluntariamente se someten las carreras y los posgrados. El segundo mandato es coayudar a las universidades y parauniversidades en sus esfuerzos de mejora continua. El primero de los mandatos es liderado por la División de Evaluación y Acreditación DEA. De acuerdo con información proporcionada por esta división, en el último año se han realizado 61 visitas de evaluación externa, 14 carreras y un programa de posgrado obtuvieron por primera vez la acreditación oficial, en tanto que 28 carreras de grado y 2 programas de posgrado revalidaron su condición de oficialmente acreditadas. Se han realizado más de 20 ceremonias de acreditación en 15 diferentes instituciones de educación superior. El segundo mandato es liderado por la División de Investigación, Desarrollo e Innovación, INDEINO. Entre otros avances, en los últimos 12 meses se han organizado más de una decena de encuentros académicos virtuales.
Estos encuentros virtuales han congregado en promedio a 400 académicos nacionales e internacionales de 15 países. En el ámbito internacional, SINAES recibió la certificación de buenas prácticas de la mundialmente famosa Red Internacional de Agencias para la Garantía de la Calidad en Educación Superior, INCUAGE. También se convirtió en la primera agencia de acreditación de primer nivel de Centroamérica en ser admitida en el Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SIACES. SINAES ha desarrollado también una intensa campaña de posicionamiento en el ámbito digital. La cantidad de visitas al sitio web se ha incrementado más de un 130%. El crecimiento también se refleja en sus perfiles de Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y más recientemente Instagram. SINAES es la agencia oficial de acreditación en Costa Rica. Está conformado actualmente por 36 instituciones de educación superior. Seguros de contar con su apoyo, SINAES continuará trabajando en pro del mejoramiento continuo de la calidad educativa. Bueno, esa era una pequeña introducción y ahora yo voy a volver a compartir con ustedes más detalles justamente de lo que acá señalaba en el video. Creo que de nuevo estamos con el video. Bueno, quiero contarles y creo que esto será, espero que sea valioso especialmente para nuestros hermanos en México, cómo es que funcionamos nosotros y cómo fue que se creó esta agencia. La historia de la agencia es muy bonita, yo siempre quiero decirlo de esa manera, porque surge en los años 90, como surgieron muchas agencias en América Latina, y hay una preocupación, digamos, auténtica por los servicios de calidad que se le ofrecen a los estudiantes que eligen ingresar a una universidad. Y en ese momento, lo que hacen los cuatro rectores de las universidades públicas en ese momento es reunirse con los 4 rectores de las universidades privadas más importantes de ese momento y se propone en ese momento crear la agencia. Entonces, bueno, SINAES es la institución a la que el Estado costarricense, porque nosotros somos una institución pública, le confiere esa potestad de evaluar con fines de acreditación la calidad de las carreras y de los posgrados universitarios y parauniversitarios. Es muy importante señalar que en Costa Rica la acreditación es voluntaria. Y cuando se otorga la acreditación, SINAES da fe pública de esa calidad o de esa carrera durante 4 años. Una particularidad que tiene el sistema de acreditación y en ese proceso de acreditación es que la acreditación se otorga por 4 años y a mitad de ese periodo la carrera o el programa envía al SINAES lo que nosotros le denominamos una rendición de cuentas sobre sus acciones de mejoramiento continuo. Y es eso que ustedes ven como ACCM. Y luego de esa acreditación, una carrera puede volver a someterse para acreditación nuevamente. Como les decía, nosotros somos una institución pública, nosotros promovemos los procesos de mejora continua, nosotros no somos una instancia ni normativa, ni prescriptiva, ni punitiva. Y como sistema, lógicamente, promovemos el trabajo de acompañamiento que ya ha dado los frutos y se ha instaurado en Costa Rica esa cultura de calidad para las instituciones que tienen procesos de acreditación con nosotros. Nosotros tenemos 2 leyes de creación. En el 2002 es cuando se crea, se otorga la independencia legal al SINAES y se le reconoce su condición de sistema y su carácter nacional. Y luego en el 2010 hay una segunda ley donde ahí se señala que se disponen de los criterios de calidad definidos y además nos da el carácter de norma nacional de calidad. Además, en esta ley se permite que puedan someterse a acreditación las instituciones parauniversitarias y también hay un otorgamiento de presupuesto nacional. En esta ley, además, se señala que el Estado contratará de forma preferente
a aquellos graduados de carreras acreditadas oficialmente por SINAES. Esa es una particularidad que tiene esta ley que sin lugar a dudas estimula a que las carreras y programas busquen su acreditación porque lógicamente sus graduados eventualmente si están interesados en trabajar en el sector público pueden tener un puntaje adicional. Pues como les he venido diciendo, la misión de nosotros es acreditar con carácter oficial instituciones, carreras y los programas de educación superior. ¿Para qué? Que es la preocupación, y don Miguel lo conoce muy bien por su trayectoria, es porque es esta importancia de las agencias de acreditación, porque nosotros tenemos que garantizarle a la sociedad costarricense la calidad de esos programas que se ofrecen en un país. Bueno, aquí hay algunos de los objetivos que están dados por la ley y pues para nosotros obviamente, primero SINAES se declaran sus actividades de interés público y nosotros tenemos como fines justamente planificar, organizar, desarrollar y dar seguimiento al proceso de acreditación de forma que garantice la calidad de las carreras, los planes y los programas ofrecidos por las instituciones de educación superior. Una cosa muy importante es que la ley nos pide a nosotros que salvaguardemos, digamos, la confidencialidad de los procesos. ¿En qué sentido? Nosotros solamente damos fe pública de aquello que está acreditado, porque podemos dar fe pública de esto. Aquellos programas o procesos que no son acreditados, nosotros no los publicamos, ni es, digamos, eso no es de acceso. Sí es de acceso público, todas las carreras que han sido publicadas en nuestro sitio web, ustedes pueden tener acceso desde cuándo, por ejemplo, una carrera ha estado acreditado. Y por supuesto nos corresponde a nosotros a través del modelo de acreditación, pues identificar aquellas carreras que cumplan con los requisitos que establecemos nosotros en el modelo y que más adelante voy a compartirlo. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior en Costa Rica permite que las instituciones públicas y privadas se sometan voluntariamente a los procesos de acreditación. Y aquí también hay otros objetivos que son muy importantes para nosotros. Y primero es que la agencia tiene como objetivos coadyuvar a los principios de excelencia académica y al esfuerzo de las universidades públicas y privadas para mejorar la calidad. También es deber nuestro mostrar la conveniencia que tiene para las instituciones de educación superior someterse a este proceso. Quienes estamos en este webinario posiblemente comprendemos perfectamente que la calidad es un proceso inacabado, que es un proceso de mejora continua y una vez que usted inicia ese proceso, es un proceso de nunca acabar. Y eso requiere un esfuerzo institucional, requiere de una planificación y de esfuerzos coordinados para mantener la calidad de los procesos. De manera que cuando hay un compromiso con los procesos de calidad y donde una agencia puede dar fe de esto, sin lugar a dudas se va instaurando una cultura de calidad de mejora continua y ese es uno de nuestros objetivos. Y bueno, por supuesto, certificar el nivel de la calidad y de los programas que están sometidos a calidad. Y por supuesto, en este proceso de mejora continua, una de las labores más importantes que posee el Consejo Nacional de Acreditación es hacer una serie de recomendaciones siempre sobre las áreas de oportunidad que tienen los procesos que se someten con nosotros. Quiero contarles entonces cómo es que funcionamos nosotros. Nosotros somos una institución pública que cuenta con un jerarca, que es nuestro decisor máximo, que es el Consejo Nacional de Acreditación. Este órgano está compuesto por 8 miembros. 4 de ellos están nombrados por universidades públicas y los otros 4 miembros están nombrados por las universidades privadas. El nombramiento de los miembros del consejo tiene una duración de 5 años y hay una serie de características que estas personas deben de tener para ser elegidos como miembros del consejo. Y el staff, que es el staff que yo tengo a cargo, somos un total de 37 funcionarios.
¿Quiénes integran en este momento el Sistema Nacional de Acreditación? Nosotros tenemos afortunadamente las 5 universidades públicas, que son la totalidad de universidades públicas en Costa Rica. Tenemos 22 universidades privadas que iniciaron con nosotros en este proceso de la creación de la agencia y han ido en aumento, no solo la cantidad de universidades que se han ido afiliando con nosotros, sino que han ido incrementando tanto las instituciones públicas como privadas la cantidad de acreditaciones. Esta es la cantidad de instituciones que nosotros tenemos. Tenemos lo que nosotros le denominamos universidades internacionales. Para quienes tienen el gusto de conocer, algunas de ellas son Universidad para la Paz. Internacionales nos referimos a que sus programas, aunque estén instaurados aquí en Costa Rica, la mayoría de sus estudiantes provienen de otros países. Ahí tenemos a la Universidad para la Paz, tenemos a la Universidad EARTH con un modelo educativo muy interesante y tenemos al CATIA. Y finalmente tenemos 2 instituciones para universitarias públicas y 4 para universitarias privadas. Es muy importante que ustedes en este número vean que las parauniversitarias son de relativa reciente incorporación, porque la ley es, digamos, es más nueva que la de la creación, donde solo podían estar las universidades. Bueno, ya lo decíamos en el video, lo nombró el maestro Miguel Ángel. Nosotros somos miembros de RIACES, somos miembros de CIACES y también somos miembros de INCUAGE. Nosotros estamos en un proceso de certificación con CIACES y también tenemos el certificado de buenas prácticas de INCUAGE porque, como ustedes saben, a su vez nosotros como agencia de acreditación necesitamos que un tercero nos diga a nosotros dónde podemos mejorar y dónde estamos haciendo bien las cosas. Y por supuesto tenemos convenios de cooperación con agencias, con instituciones hermanas y con colegios profesionales que son muy importantes para nosotros en el caso de Costa Rica. Bueno, aquí está el listado de instituciones de educación superior que están afiliadas y tienen procesos de acreditación con nosotros. No voy a detenerme en esto. Para efectos de compartirles cómo es que funcionamos. Nosotros a partir del 2019 hay un nuevo reglamento orgánico de la institución y está el Consejo Nacional de Acreditación y en la parte operativa y técnica pues está la Dirección Ejecutiva y dependen de estas 3 áreas que son la División de Evaluación y Acreditación, la División de Innovación, de Investigación y Desarrollo. Sobre estas 2 primeras fue donde explicamos en el video qué era lo que hacían y cuáles habían sido los logros más importantes del 2022. Y tenemos un área que es más de la parte de servicios de apoyo a la gestión, es el área administrativa. Este es un dato interesante para compartir con ustedes. En Costa Rica nosotros tenemos, en último dato, según el Estado de la Nación, 125,000 estudiantes en la educación superior pública. El dato de las universidades privadas no lo tenemos. Ha sido complicado, digamos, acceder a esto. Sin embargo, sí les podemos comentar que en el caso de las universidades privadas, pues han hecho un gran esfuerzo, son parte del sistema y también tienen una población en sus universidades matriculadas. Ok, esto es muy importante. Quiero contarles cómo es la estructura del sistema de educación superior. E inmediatamente que termine de esto, voy a pasar a explicarles cómo es nuestro proceso de acreditación. Cada país tiene sus particularidades y Costa Rica no es la excepción. En Costa Rica, en el sistema de educación superior, lo primero que tenemos es que está la Constitución Política y la Ley General de Educación. De ahí se emanan los lineamientos más importantes sobre educación. Luego tenemos 3 instancias fundamentales que son el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, eso es lo que se conoce como CONESUP, y tenemos el Consejo Superior de Educación. El Consejo Superior de Educación se encarga, y más adelante lo vamos a ver, de regular y dar lineamientos sobre educación pública. En estos 2 casos, CONESUP y el Consejo Superior de Educación, los preside el ministro de turno en su momento.
Y el CONESUP lo que hace es regular las universidades privadas, su creación, su funcionamiento y el otorgamiento de vistos buenos para carreras, creación de facultades, autoridades universitarias. Y en el caso de las universidades públicas, existe el Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas, que se denomina CONARE. Y ellos son los encargados de autorizar y de velar, digamos, por la creación de nuevas carreras. Y finalmente está el SINAES, que somos nosotros, que por siempre decirlo, nosotros lo explicamos de esa manera, o a mí me gusta explicarlo. Una vez que están autorizadas y funcionando estas carreras, SINAES entra a jugar el papel justamente de acreditar lo que CONARE, CONESUP o el Consejo Superior de Educación avalaron, porque lo que nosotros hacemos es certificar la calidad de las carreras que estas instituciones ofrecen. Y bueno, ¿y quiénes participan? Yo creo que este cuadro también es bastante decidor para explicar cómo es que funcionamos nosotros. Entonces, tenemos por un lado el tipo de institución, son las universidades públicas, las universidades privadas, las instituciones parauniversitarias, públicas o privadas. Su licenciamiento, en el caso de las universidades públicas, han sido por decretos ejecutivos. En el caso de las universidades privadas, el licenciamiento, la creación, lo da el CONESUP, y en el caso de las parauniversitarias, el Consejo Superior de Educación. En la supervisión y en el control tenemos para las universidades públicas, en relación con sus planes de estudios, la Oficina de Planificación de la Educación Superior de lo Público. En el caso de las privadas es CONESUP y en el caso de las parauniversitarias el Consejo Superior de Educación. ¿Y quién hace la evaluación con fines de acreditación y mejora continua de esas carreras? Lo hacemos nosotros desde el SINAES. Y ya propiamente sobre nuestro modelo de acreditación, como en muchos otros, pues nosotros tenemos un proceso de admisibilidad porque para que se sometan a la acreditación, el primer paso que debe hacer la institución es afiliarse con nosotros. Ese es un proceso que tiene unos requisitos, se hace una visita de esa universidad y se le da entrada, hay un dictamen del Consejo Nacional de Acreditación para que sea parte nuestra. Una vez que la institución es admitida en el sistema, ellos deben de plantear un plan donde van explicando cuáles son las carreras que planificadamente van a someterse a acreditación con nosotros. Las dimensiones que nosotros evaluamos en nuestro modelo son relación con el contexto, los recursos que tienen que ver con recursos humanos, de infraestructura, etcétera. Y la otra dimensión tiene que ver con el proceso educativo y finalmente los resultados. Todos estos elementos deben de tener una sostenibilidad en el tiempo. Y el proceso de acreditación pues tiene las siguientes etapas. Primero hay un proceso de preparación donde la universidad pues analiza y se ve a sí misma y va analizando cuál de sus carreras o programas quiere someter a acreditación. Luego hace su proceso de autoevaluación con el modelo, con las dimensiones que ya yo les he señalado y por supuesto ese modelo pues tiene una serie de criterios y estándares que son más de 300. Y luego de eso, una vez que dice, sí, estoy lista por someterme al proceso de acreditación, SINAES actúa como un acompañante desde el área de evaluación y acreditación, donde los profesionales de esas áreas les explican cómo funciona el sistema. La carrera presenta su informe de autoevaluación, luego está la evaluación externa y si esa carrera queda acreditada, pues se da la parte de seguimiento sobre ese proceso. Bueno, creo que quizás para muchos de nosotros esto es un concepto ampliamente conocido, de tal manera que no me voy a detener mucho en ellos, pero ese proceso de autoevaluación pues es donde la comunidad académica decide, ¿verdad?, describir esa revisión interna profunda, analítica, de decir cómo es que están para someterse a un proceso de acreditación.
Y bueno, ya luego de esto, pues ellos pueden decidir si se someten o no a este proceso. Este es uno de los procesos más importantes que, como ustedes saben, tienen las carreras, porque les permite a ellos saber realmente cómo están y hacer un balance de en qué están muy bien y en qué podrían mejorar. Esta es básicamente la estructura del informe de autoevaluación, ¿verdad? Que las universidades entregan. Hay una parte que es del contexto general de la carrera de la institución. Luego hay una información por criterio del modelo de evaluación. Luego se hace una valoración por dimensión del modelo. Luego hay una valoración integral de la carrera. Y aquí hay otros elementos que son más de declaración de requisitos de admisibilidad. Luego de esto hay una cosa muy importante que es la propuesta de perfil de los evaluadores externos, y finalmente, bueno, en el capítulo 6 se habla del informe de logros y dependientes, digamos, que tiene la universidad. Bueno, no me voy a quedar mucho en esto, pero esas son las características que tiene lo que nosotros le denominamos el compromiso de mejoramiento preliminar, que es donde la universidad, junto con el informe de autoevaluación, nos va diciendo, de acuerdo con el modelo, cuál es la oportunidad de mejora que ellos deben de atender y cuáles son el criterio al cual responde la oportunidad de mejora. Esa carta de compromiso es lo que les permite a las carreras y a las universidades en su próximo proceso, para efectos de la agencia, saber dónde ha tenido que mejorar. Y en la evaluación externa, pues ya ustedes saben que, como lo hacen muchas agencias, lo que nosotros hacemos es contratar a expertos disciplinares en el área, que siempre son 2 extranjeros y 1 nacional, para que haga la verificación de las evidencias derivadas de este informe de evaluación. Y este proceso de evaluación consiste en, primero, la selección de estos pares evaluadores. En Costa Rica nosotros consultamos a la carrera si están de acuerdo con estos evaluadores en caso de que tuvieran alguna objeción, y finalmente la agencia decide si acepta o no, digamos, la observación que tuviera, que no siempre se hace, sobre los evaluadores. Luego se pasa a una evaluación preliminar donde cada evaluador hace su informe final con base en el informe que entregó la universidad, y luego hay un solo informe que es el que se realiza con la visita. La evaluación prepandemia era in situ. Nosotros la tuvimos que transformar en ex situ y lo hicimos con estos medios que estamos utilizando. Hay una revisión del compromiso de mejoramiento, y una vez que se ha pasado la visita externa con la universidad en la carrera, que son cerca de 3 o 4 días, estos evaluadores externos que fueron elegidos al principio que les comenté, que por cierto tenemos el gusto de tener muchos evaluadores de México, hacen la presentación con el Consejo Nacional de Acreditación, que fue el que les señalé al principio cómo estaba compuesto. Nosotros, derivado de esto, cuando recibimos el informe, los remitimos a la universidad y le preguntamos que si tienen observaciones sobre el informe que emitieron los evaluadores externos. Y después de eso viene la decisión del Consejo Nacional de Acreditación. Bueno, ya aquí les mencionaba que el equipo está compuesto por un evaluador extranjero, dos extranjeros y 1 nacional. Se da el informe preliminar, eso ya también se los comenté. Y esto es para comentarles cómo está la agenda de esa visita. Nosotros tenemos, primero se consensúa la agenda entre la universidad y la parte técnica de nosotros. En cuanto a las horas y los actores no varían, pero nosotros tenemos siempre una reunión de contextualización donde la universidad explica a los evaluadores externos cómo funciona su carrera. Después hay reunión con estudiantes, hay reunión con graduados, hay reunión con empleadores, hay reunión con los profesores, con las autoridades de la carrera, con las autoridades de la institución, y al final de esa visita hay una reunión para revisar lo que nosotros llamamos el compromiso preliminar, y hay un recorrido por las instalaciones, que como les decía, ahora queremos ver si podemos recuperar las visitas in situ, pero por ahora generamos una serie de lineamientos para que pudieran cubrir las necesidades y los criterios de calidad
para que demostraran cuáles eran los recursos que se tenían. En las carreras de salud, muy importante por las características que esto implica, podría implicar visitas a centros de salud, y en las parauniversidades se visitan empresas. Y bueno, también esto se los mencionaba, finalmente después de esa semana de visita con la universidad, se presenta formalmente los resultados del trabajo de estos 3 expertos al Consejo Nacional de Acreditación. Bueno, este es la parte final. Quisiera, para cerrar esta conferencia, habiendo hecho ese recorrido de forma general, porque por supuesto tiene un nivel de detalle sobre el modelo, ¿verdad?, que tenemos nosotros, es cómo está conformado este sistema de aseguramiento de la calidad. Aunque nosotros tenemos un fin específico, evidentemente nosotros tenemos que trabajar con estas otras instancias que les señalaba al principio, que son las encargadas del funcionamiento y la autorización de las instituciones de educación superior en Costa Rica a nivel nacional. Entonces, solamente como para detallar y finalmente caer a las autoanálisis y valoraciones que nosotros hacemos, está el Consejo Superior de Educación, que como les decía, tiene una naturaleza jurídica institucional. Y básicamente ellos se encargan de dar las líneas sobre el tema de educación pública en Costa Rica y de autorizar las parauniversitarias en Costa Rica. Bueno, aquí están, digamos, qué les corresponde a ellos aprobar: planes de desarrollo de la educación pública, proyectos para la creación, modificación o supresión de modalidades educativas, reglamentos, planes de estudios que deben de regir en establecimientos no universitarios, y planes y aspectos centrales del currículum. Eso es el Consejo Superior de Educación. No voy a quedarme aquí muchísimo más. Como les decía, el CONARE es el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Este es el CONESUP, que es el regulador de las universidades privadas. Y el detalle de SINAES, pues creo que ya procuré abordarlo en estos minutos anteriores. Yo creo que alguno de los retos que nosotros tenemos como agencias, primero es comprendernos y trabajar como agencias en cuanto al funcionamiento y cooperación posibles, ¿verdad?, protegiendo la entidad propia de cada agencia. Obviamente es uno de nuestros retos garantizar la calidad de las agencias por medio de las certificaciones de otras agencias. Es muy importante la generación de confianza y la transparencia para la legitimación de las agencias. Yo creo que sin lugar a dudas, y realmente, don Miguel, yo le agradezco este espacio porque me parece que nosotros tenemos que compartir y co-construir buenas prácticas entre las agencias y las instituciones de educación superior. Yo creo que también debemos de cultivar conexiones abiertas y creativas, debemos anticiparnos al futuro, y creo que la confianza mutua entre agencias es muy importante, y tener la oportunidad de aprender del error. En el caso de Costa Rica, además, nosotros debemos de fortalecer ese trabajo de análisis y coordinación a lo interno. Yo creo que el trabajo de CIACES va a ser muy importante para nosotros como agencia en América Latina. Y en el caso de, bueno, SINAES, otras agencias pueden recurrir al reconocimiento en Costa Rica de esas agencias para efectos académicos de lo que se requiera. Y finalmente, yo creo que es muy importante analizar el ecosistema internacional y agilizar los procedimientos internos que permitan la movilidad de los egresados cumpliendo estándares de calidad. Bueno, nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Yo ya no quisiera quitarles más del tiempo en caso de que ustedes tengan alguna consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ramírez, por su participación. Sin lugar a dudas, un esfuerzo de síntesis de lo que significa el SINAES en este breve tiempo que hemos tenido disponible. Muchas gracias, maestra Ramírez. Bien, pues tenemos algunas preguntas ya en nuestras redes sociales. Esta sesión está siendo transmitida también por YouTube, en donde estamos recibiendo las preguntas de los participantes. Si bien nuestro amigo Francisco Javier
Me pregunta, ¿cómo están considerando la ciberseguridad en sus plataformas? ¿Forma parte de sus indicadores? Bueno, lo que le puedo decir es que estamos haciendo nosotros como agencia, en este caso la ciberseguridad. Nosotros, el modelo de acreditación que nosotros tenemos es presencial en este momento, aunque lo que quiero decirles es que en tiempo de pandemia, lo que nosotros hicimos fue realizar todo el proceso de acreditación de forma virtual. Y por supuesto, este tema de la ciberseguridad tendría que ser un elemento a considerar de forma muy fuerte, evidentemente, en los modelos de acreditación no presenciales y estamos trabajando justamente en este momento en ese tema. Gracias, maestra. Y en este contexto nos preguntan, ¿cuál es la política para la evaluación con fines de acreditación de aquellas instituciones, programas, que tienen un sistema de enseñanza basado en la tecnología abierta, mixta o a distancia? ¿Tiene lineamientos e instrumentos diferenciados o están integrados? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que, bueno, para nosotros como agencia de acreditación, les cuento que antes de la pandemia, lo que nosotros teníamos, y no lo detallé aquí por un tema de tiempo, nosotros tenemos un modelo de acreditación para las carreras presenciales, de grado y de posgrado. Esos modelos son distintos. Tenemos un modelo de acreditación para las ingenierías, tenemos un modelo de acreditación para educación a distancia. Y nosotros en Costa Rica tenemos la Universidad Estatal a distancia. Pero nosotros no teníamos un modelo, como muchas instituciones, que atendiera la virtualidad o la modalidad combinada. En eso estamos trabajando en este momento porque debemos de responder, pues obviamente, a las necesidades que tienen las instituciones de educación superior. Pero esos son los modelos distintos que nosotros tenemos en Costa Rica en este momento y obviamente tenemos que dirigirnos a tener un modelo de educación virtual. Muchas gracias, maestra. Nuestro vocal ejecutivo, Norma Villegas, la maestra Norma Villegas, dice, ¿cuál es el proceso específico, el peso específico que se da al compromiso de la mejora para el resultado de la acreditación en materia de seguimiento? ¿Cuál es la perspectiva que tiene en este sentido SINAES en el proceso de evaluación? Sí, bueno, primero me disculpo porque creo que oyen de lejos seguramente a mi mascota y yo estoy haciendo todavía teletrabajo. Bueno, muy importante y muy potente su pregunta. El compromiso de mejora, pues por así decirlo, es el trato que la universidad entrega para decir yo me comprometo con esto para el próximo periodo. El Consejo Nacional de Acreditación le da mucha importancia a ese compromiso en el sentido de cuánto ha avanzado y cuánto se ha comprometido con sus procesos de mejora continua. Y obviamente pues se revisa contra esa matriz cuánto ha avanzado el programa o la carrera. El modelo de nosotros no es un modelo cuantitativo, es cualitativo, ¿verdad? Entonces obviamente se ve a la luz de ese modelo de acreditación, pero obviamente ese compromiso de mejoramiento que está creado por la misma universidad, pues espera obviamente que haya en la medida de lo posible siempre avances muy importantes de mejoramiento sobre lo que quedó en su proceso previo. Entonces, realmente para el Consejo Nacional de Acreditación este tema es muy importante. Gracias, maestra. Nuestro amigo Luis Alfonso Ruiz de la Universidad Autónoma de Sonora menciona, ¿podría hablarnos sobre la experiencia de la acreditación como factor de impacto en el cambio y la excelencia educativa? ¿Qué resultados tienen ustedes documentados en ese sentido, maestra? Sí, muchas gracias. Dos resultados hemos tenido. Hace 2 años nosotros hicimos una consulta a las instituciones de educación superior que han sometido acreditaciones con nosotros y una de las respuestas contundentes fue que se instauraba un sistema de gestión de la calidad interna y que empezaba a instaurarse una cultura de calidad de la institución. Sobre todo creaban sus sistemas de aseguramiento y de autonomía, porque aunque es un tercero el que los evalúa,
pues entendían y comprendían la importancia de la acreditación. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay una exigencia sobre la calidad de sus profesores, sobre la actualización del plan de estudios, de su relacionamiento con los empleadores y los graduados, y obviamente esto los obliga a las instituciones de educación superior a ser mejores cada vez. Entonces, esa fue una consulta que hicimos hace como 2 años. Y el año pasado, a propósito de la virtualidad, hicimos una consulta de nuevo sobre los aprendizajes más importantes que ellos habían tenido en periodos de pandemia dentro del proceso de acreditación. Y justamente una de las cosas más importantes era, uno, la necesidad de la revisión de sus modelos educativos, de adaptarse a los tiempos y de la transformación del profesorado. Entonces, en el caso de Costa Rica, el tema de la calidad, que además es una demanda cada vez más fuerte de parte de los estudiantes cuando se llegan a matricular y preguntan si la carrera está acreditada, sin lugar a dudas es un valor agregado que tienen las instituciones de educación superior y lo asumen como un compromiso con la sociedad. Entonces, esos sistemas que están instaurados de mejora continua son de los resultados más importantes que la agencia ha tenido para con la sociedad costarricense. Gracias, maestra. Raúl Alejandro Hernández Fierro nos dice, menciona que en el comité evaluador lo integra un evaluador originario de Costa Rica y 2 extranjeros. ¿Cuál es la causa por la que ustedes hacen este tipo de selección, maestra? Sí. Primero, la razón del evaluador nacional es porque ese evaluador nacional lo que hace y permite en esta conformación de este equipo de trabajo es justamente contextualizar a un académico extranjero sobre nuestro funcionamiento. Y por eso es que realmente yo le agradezco al CIES que nos permitan explicar cómo funcionamos nosotros. Todas las agencias funcionan distintas. Porque claro, usted viene con una perspectiva desde su país y desde su experiencia académica, que puede ser de uno o varios países. Pero cuando yo les explico que hay un Consejo Superior de Educación, que hay un CONESUP, que hay un CONARE, cuando el evaluador se enfrenta a eso, les dice, bueno, pero explíqueme esto, porque yo no necesariamente tiene por qué entenderlo. Esa es la razón, además, por la cual está el evaluador nacional, que además es un académico que ha tenido una trayectoria nacional y también puede ser internacional. Entonces, permite traer a tierra y a la realidad costarricense cómo funciona el sistema educativo de educación superior. Y los extranjeros, pues por supuesto, porque tienen esa perspectiva internacional y además son expertos de una reconocidísima trayectoria. Nosotros tenemos una serie de criterios para elegir a esos miembros del comité, que además esos miembros del comité los elige el Consejo Nacional de Acreditación. O sea, nosotros tenemos un trabajo, el Consejo tiene un trabajo muy arduo buscando a estos evaluadores nacionales. Y son 3 porque, como ustedes saben, en evaluación, pues esa es una fórmula que debe de existir. Bien, muchas gracias, maestro. Un par de preguntas más, si usted me lo permite. Wendy Benavides Calvo dice acerca del modelo de evaluación para universidades internacionales que se encuentran en Costa Rica. ¿Es el mismo procedimiento o son algunos requerimientos o procedimientos diferentes entre ambos? No, es el mismo modelo, es exactamente el mismo modelo para estas universidades. La diferencia la explica la misma universidad cuando hace la contextualización y presenta la naturaleza de su universidad, pero es el mismo modelo que aplica para lo que nosotros denominamos universidades internacionales. Muchas gracias. Y bueno, finalmente el maestro Fernando Sánchez Posadas, vocal ejecutivo de los CIES, pregunta, ¿por qué no continúan aplicando al menos parcialmente las evaluaciones en forma remota con fines de acreditación? Sí, excelente pregunta. La verdad es que, David, como lo conversábamos antes de esta conversación, y creo que don Miguel coincidirá conmigo en esto, no haber aprendido de la pandemia sería un grave error, ¿verdad? O sea, si tuvimos casi 3 años de pandemia y aprendimos a hacer cosas, efectivamente la valoración que nosotros estamos haciendo es en qué circunstancias podemos aplicar justamente las visitas virtuales
porque tuvimos un gran aprendizaje y los evaluadores externos también. Y las universidades recibieron muy bien en una gran mayoría de aspectos que se virtualizara. Además, hay una gran economía. Sin embargo, también es cierto que tendríamos que llegar, digamos, a ese gran tema del metaverso. La verificación in situ de algunas evidencias, pues no se podría, todavía tenemos esa deuda, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son laboratorios de ingeniería, los temas de salud, sí hay una necesidad de hacerlo in situ, pero sin lugar a dudas, para la pregunta que hace el señor Vocal, sí, eso tiene que quedarse, y en la revisión que nosotros estamos haciendo es ver cómo logramos esta combinación. De hecho, nosotros todavía estamos 100% virtual. Muchas gracias, maestra. Agradezco su respuesta a las preguntas de nuestros estudiantes. Todavía quedan algunas en el tintero. El tiempo tirano no nos da la posibilidad de responder todas. Me permito solicitar enviárselas por correo electrónico y que nos las respondan para hacerles llegar también las respuestas a cada uno de los participantes. Bien, pues para ya enfilar hacia el cierre de esta transmisión, le pido al ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe continuar con esta sección. Adelante, ingeniero. Gracias, maestra Laura Ramírez. Muy interesante, hemos tomado nota de los puntos que consideramos de interés particular, pero seguramente los otros asistentes harán lo mismo para enriquecer sus respectivos modelos y prácticas. Tengo algunas preguntas, Laura, si me permites, por favor. Mire, la primera quizás no sea pregunta, sino un marco para estas. Como recuerdas, allá en Santander, España, se trató un tema sobre los reconocimientos de grados y títulos académicos, ¿no?, entre los países miembros de la región iberoamericana. Y se puso en lo particular el tema de cómo la acreditación de la educación superior puede ser una vía que simplifique precisamente estos reconocimientos mutuos, ¿no? Situación que fue recogida y se plantea también ya en los acuerdos que toma el CIASES para continuar con esta investigación. Y yo quisiera, pues, en el marco de tu presentación, decir la importancia de esta colaboración entre instituciones, porque hace de que la acreditación como una generación de confianza a través de ella en la sociedad y entre los países permitirá que las carreras acreditadas en instituciones y cuya acreditación sean por parte de agencias reconocidas, en este caso por el CIASES, que es el organismo cúpula que está en Iberoamérica y que reconoce las mejores prácticas, puede ser una vía importante para estos reconocimientos, ¿no? Inclusive se avanzó después de esta reunión que tuvimos allá en Santander, que otro aspecto que reforzaría esta idea o este proyecto es buscar la doble certificación, la doble titulación, ¿no? Porque si se hace la doble titulación entre instituciones de diferentes países, entonces ya se sacaría la restricción del tema laboral, ¿no? Porque estaríamos ya con la doble titulación habilitando a las personas que así lo tienen en el mercado laboral de los países que han convenido. Y yo celebro mucho, pues, que también el organismo que tú ahora diriges esté ya próximo a conseguir este reconocimiento del CIAS. La pregunta que quiero hacerte, Laura,
muy concreta, ¿no? En Costa Rica existen carreras reguladas, digamos, que tienen que tener acreditación, porque decías que es voluntario igual que México. Pero, por ejemplo, la medicina, ¿qué te digo? Carreras de derecho en algunos casos, o en otros países también la formación de docentes, ¿no? Están reguladas. ¿Esto existe en Costa Rica? Bueno, Miguel, muchísimas gracias por su pregunta y yo encuentro que efectivamente el encuentro que tuvimos en Santander se recibe muy bien y yo creo que ese es el camino, efectivamente, tal como usted lo ha explicado. Y sobre su pregunta concreta, no existe ninguna acreditación de tipo obligatoria. Han habido algunos intentos de proyecto de ley para que algunas carreras sean obligatorias para universidades privadas, pero bueno, finalmente esos proyectos de ley no han avanzado. Pero sí hay una comprensión en Costa Rica de que como es en otros países, carreras como ciencias de la salud, ingenierías o educación son fundamentales para garantizar la calidad de esos programas. Y creo que volviendo al principio de su reflexión, pues como usted lo dice, las agencias nacionales estamos en la obligación, ¿verdad?, de generar esa confianza y me parece que si haces permite que las agencias nacionales de acreditación pues tengan esa visibilidad y esa importancia en los países respectivos y nosotros ¿verdad?, como sistema finalmente. Gracias, Laura. Dos preguntas adicionales. Mencionabas que pues el modelo que prevalece o el modelo que existe en Costa Rica es a través de un marco o un conjunto de estándares o instrumentos de evaluación que permite evaluar a cualquier carrera, pero haciendo la distinción del modelo que es aplicable a lo presencial y a lo virtual, ¿no? Que es la separación que mencionaste. Y en la parte transversal, diría, también mencionaste que la única diferenciación con este conjunto de criterios está en la parte de la ingeniería, ¿no? Es de particular importancia para nosotros, porque eso es lo que estamos discutiendo en nuestro sistema. ¿Qué opinas tú o qué resultados ha hecho en Costa Rica el aspecto de la evaluación y acreditación bajo criterios disciplinares? Sí, en el caso de las ingenierías, bueno, eso tiene una historia interesante en Costa Rica. Si recuerdan, el CAB, la agencia canadiense, ¿verdad? Había venido con mucha fuerza y hasta la fecha, digamos, ese trabajo que se hizo con el CAB y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos hace que uno de los elementos más importantes, si ustedes lo conocen, en el caso de las ingenierías, tiene que ver en sus planes de estudios con las unidades de acreditación de los planes de estudio. Es cuántas horas o cuánto creditaje definido por unidades de acreditación tienen los planes de estudio referidas a los cursos de las matemáticas, las físicas, etcétera. Entonces, también nosotros en SINAES se ha trabajado en algunos modelos específicos para derecho, pero en el caso de ingeniería, don Miguel, creo que ha dado muy buenos resultados porque hay una garantía de que se cumple con una norma internacional que se refiere justamente en el plan de estudios a las unidades de acreditación. Y hay también una tendencia de parte de las universidades a que hayan modelos específicos, ¿verdad?, que den garantía de sus programas de estudio. Y entonces en Costa Rica esto se ha recibido bien, las universidades se someten con este modelo y la importancia de esto es que da importancia a algunas características específicas que se requieren
en áreas disciplinares. Entonces, en el caso de las ingenierías, sobre todo este tema de las unidades de acreditación y dar la garantía de que cumplen con esos elementos, pues sí es fundamental y es bien recibido de parte de las universidades. Y finalmente, Laura, por favor, el tema del financiamiento, ¿no? A ver, ¿cómo te pregunto? Tiene que ver con las instituciones de educación superior a las cuales acredita, tiene que ver con tu organismo, como de qué vive, ¿no? Tiene que ver con el pago, con los honorarios que en su caso se tenga que hacer con los pares, y si finalmente si hay algún costo que tenga que pagar alguien, la institución de educación superior, por el servicio que ofrece el SINAE, ¿no? Sí, bueno, yo les expliqué ahí que en la ley del 2010 se otorga un presupuesto al SINAES y le permite, digamos, el funcionamiento, y también le permite ese presupuesto financiar el pago de los evaluadores externos, ¿verdad? Nosotros sí, don Miguel, debo decirle que la pandemia nos afectó muchísimo. Como nosotros somos una institución pública, nosotros seguimos haciendo las evaluaciones de forma externa, se les ha seguido pagando a los evaluadores externos, pero lo que no hicimos fue ejecutar presupuesto que se refería a boletos, por ejemplo, o estadía de los evaluadores que nos acompañan. Eso nos afectó mucho la ejecución presupuestaria, y creo que esto es, digamos, para todos los países de América Latina, y tenemos una afectación en el presupuesto muy importante en este momento. Entonces, eso es para señalarles cómo es que funcionamos nosotros en relación con los evaluadores externos. Hay un costo inicial que se les cobra a las universidades cuando inician con nosotros para el proceso de afiliación, y tenemos también, en pandemia, nosotros redujimos las tarifas para no desestimular a las universidades en sus procesos de acreditación. Y fue una reducción de cerca del 80% en las tarifas. Ahora ya progresivamente lo vamos retomando. Pero yo diría, don Miguel, que en términos del financiamiento, digamos, para las universidades sí se les cobra por la afiliación, que es una única vez, y luego cada vez que se van a someter hay un costo que las universidades pagan por eso, y las para universidades no, las para universidades nosotros no les cobramos. Pero creo que una de las cosas más importantes es justamente la inversión que tiene que hacer la institución de educación superior para mantener sus sistemas de mejora continua, ¿verdad? Y eso pues obviamente sí lo hace cada universidad, pero nosotros en el tema del financiamiento, es SINAES el que les paga a los evaluadores externos, es decir, lo que paga la universidad realmente es para un proceso como administrativo, pero no cubriría necesariamente lo que nosotros pagamos a los evaluadores externos. Y ahí, bueno, también tenemos que buscar reinvención. Entonces, el gobierno financia a SINAE en el pago de los pares, y las instituciones de educación superior pagan una tarifa para sostenimiento de la parte administrativa del SINAE, ¿es correcto, no? No para la parte administrativa, para tramitar, digamos, algunos de sus procesos. Cuando hay una reacreditación, ellos pagan, digamos, una tarifa, ¿verdad? Y obviamente, bueno, el financiamiento sí es para la institución y sus elementos administrativos. Correcto, correcto. Pues muchas gracias. Ya abusamos de tu tiempo, mi querida Laura. Si me permite, mucho gusto. Quisiera darte un reconocimiento por esta importante disertación, este importante mensaje y explicación que nos has hecho del sistema de evaluación y acreditación en Costa Rica. Y voy a leer este reconocimiento. Dice: los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior otorgan el presente reconocimiento a la maestra en ciencias Laura Ramírez Saborio,
por su participación y aportación al webinar Creación, Funcionamiento y Futuro de la Agencia de Acreditación en Costa Rica, ¿no? Transmitido el día de hoy en la ciudad, vía webinar, y este otorgamiento te lo hacemos con mucho cariño y agradecimiento por esta generosa aportación que nos has hecho para precisamente esta construcción que estamos haciendo de manera social en nuestro país. Muchas gracias, Laura. Un abrazo a la distancia y nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Soy yo la quien me siento honrada y bienvenidos a Costa Rica. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Pues muchas gracias, maestra Ramírez. Muchas gracias, Ingeto Amay, y gracias a todos los participantes que estuvieron pendientes de nuestra transmisión a través de esta plataforma Zoom y de nuestro canal en YouTube. Les invitamos a participar en el Diplomado de Aseguramiento de la Calidad y Mejora Continua de Programas Educativos de tipo superior, que da inicio la siguiente semana. Todavía están a tiempo de lograr su inscripción. Muchas gracias a todos ustedes. Reciban un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y nos vemos para la próxima. Que tengan un extraordinario día. Hasta pronto.